Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con mucho frío, con un viento que pela, aquí estamos para traerte más cositas como cada sábado aquí en nuestro canal de YouTube. Antes recomendarte, si quieres, que eches un vistazo aquí en nuestro blog, pulsando en visita a nuestro blog, que te llevará a un pollito, pulsas y directamente puedes echar un vistazo a consejos, cosas relacionadas con incubadoras, los vídeos de nuestro canal, un poquito de todo que nos sirve como complemento a lo que es toda la información que os llevamos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, en Antonio Incubadora. Comentaros que en el día de hoy vamos a hablar de algo que nos preguntáis con mucha frecuencia. Vamos a hablar de las tormentas, de cómo influyen las tormentas en lo que es la incubación. Muchos de vosotros nos preguntáis, que agrupándolo en una pregunta todo, que si en tiempo de tormenta estamos incubando, que si la puesta se echa a perder o no, que cómo influye todo esto de las tormentas, de las bajas presiones y demás. Pues hoy, en este vídeo, vamos a hablar sobre ello. Depende de la zona de donde estemos, se habla de muchas cosas, de muchas supersticiones, de muchas creencias en torno a la incubación durante la tormenta. Por eso, de todo lo que vamos a hablar aquí ahora es siempre basándonos en nuestra experiencia y siempre respetando las creencias de los demás, eso siempre por delante. Por eso nosotros tenemos que decir que siempre durante la incubación artificial en incubadora, a nosotros por lo menos nunca nos ha afectado para nada el tema de la tormenta. Y si en algo nos ha podido afectar es porque durante el temporal con el viento y demás se haya interrumpido el fluido eléctrico, haya habido un corte en la luz. Y entonces, si el corte ha sido muy prolongado en el tiempo, evidentemente, así claro que influirá. En la naturaleza, en los días de lluvia, de mucha lluvia, pues es normal que a lo mejor las pájaras de diferentes especies que están incubando se asusten y se levanten, y cuando vuelvan por la mañana después de toda la noche ya no se puede hacer nada por los huevos que estaba incubando. Los animales son muy sensibles a las tormentas y las detectan de inmediato. ¿Quién no tiene un perro en su casa y en cuanto la tormenta se va acercando, antes de que nosotros incluso nos demos cuenta, ellos ya se comportan de una manera un tanto rara? Animales que ponen cerca de los cauces de ríos o arroyos, que se ven arrollados por el agua y que después vuelven a sus nidos. De ahí que muchos cazadores, por ejemplo, digan que en tiempo de mucha lluvia se vea escasez de animales en los campos, y es que muchas puestas se echan a perder principalmente por esos motivos. Puede que de ahí venga esa creencia que durante la tormenta, como se dice por algunos sitios, los huevos se atruenen y se echen a perder, pero que realmente más que de la tormenta nosotros pensamos que es del comportamiento de los pájaros que están incubando, de si pillan más humedad, de si se ven completamente mojados y bajan la temperatura drásticamente. Puede que por ahí vayan los tiros. Nosotros, en nuestra experiencia, nos dice que en incubación, por lo menos en incubadora, durante la tormenta no nos influye para nada. Tenemos que decir también que antiguamente, hace muchos años, muchísimos años, había personas que durante el tiempo que se acercaba una tormenta dibujaban una cruz en el huevo, creyendo que con eso evidentemente podía pasar esos días malos. También personas que hacían una cruz de hierro, que de hecho ya la tenían hecha y guardada, para si en los días que estaba incubando aparecía una tormenta, pues metían lo que es la cruz de hierro bajo los huevos, y así se creía que no iba a influir también durante los días de tormenta. Ya digo que son creencias de cada uno muy particulares y que nosotros desde aquí las respetamos, pero que en nuestro caso, cada vez que hemos ido a incubar en una incubadora en tiempo de tormenta, mientras que los parámetros de nuestra incubadora estén bien, en el caso por ejemplo de las gallinas y las codornices, que la humedad, quizá le tengamos que echar un vistazo más a la humedad, si la humedad y la temperatura no han variado y se mantienen dentro de esos parámetros ideales para la especie que estemos incubando, que nosotros por lo menos no hemos notado ninguna diferencia después a la hora de los nacimientos. Por eso, desde aquí,
desde Incubadoras Caseras, desde nuestro canal de incubadoras, decimos que lo que es a nosotros en tiempo de tormenta no nos ha influido para nada. Esperamos que esto te pueda servir de ayuda. Esta es nuestra opinión, nuestro punto de vista acerca de qué ocurre si incubamos durante una tormenta, de la incubación con el mal tiempo. Cada uno tiene su opinión, su punto de vista, nosotros te hemos contado el nuestro. Emplazamos ya al próximo vídeo donde seguiremos dando repaso por muchas cosas más que tenemos preparadas y recordándote siempre que todo esto te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.